Pues qué bendición estar con ustedes. Answers in Genesis, respuestas en Génesis. Quiero invitarles a que consideren dentro de sus sueños y peticiones al Señor en algún momento visitar el Museo del Arca. No voy a hablar mucho de ellos porque han visto un video de 20 minutos con una explicación fabulosa. Así que les invito a visitarlos, están uno muy cerca del otro. Entonces pueden ir en familia, es una experiencia única. Quizás uno a veces piensa cuando quiere ir a los Estados Unidos, está pensando en Disney World o Universal Studios. Les quiero poner ese sueño en sus corazones y va a ser una gran bendición. El Día Latino es un buen día para ir al Arca y al museo. Entonces empiecen a planearse, es en octubre, 14, 15 y 16 de octubre. Nosotros queremos ir en familia, entonces si se nos unen podemos ir un grupo desde Colombia. En el recorrido del museo y del Arca hay un punto al que desemboca toda la historia y la razón de ser de este ministerio, y es el Evangelio. Cuando uno está en el recorrido en el Arca, una de las plantas tiene la puerta del Arca, y en esa puerta, vista desde adentro, uno se toma una foto como familia. Esta es la foto que no puede faltar en redes sociales. No se ve a los ojos, pero cuando uno ve la foto en el teléfono, aparece como una cruz de fondo, si ustedes alcanzan a verla. Eso nos está apuntando al mensaje que realmente está por encima de todo, que está por encima de la apologética, que es el Evangelio y la razón de ser de todo esto. En ese momento las personas, ante el juicio de Dios, podían ser salvos a través de un medio que fue el arca, que tenía una puerta, y los que entraran por esa puerta fueron salvos. Pero hoy en día el Señor está ofreciendo un medio de salvación por gracia también. Cuando uno mira el arca desde afuera en la noche, esa puerta se ilumina con la cruz desde afuera, porque hay un camino y una puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. Así que este mensaje empieza con un entendimiento de lo que realmente importa, o lo que importa más. Y a pesar de que nuestro ministerio es un ministerio apologético, es decir, que enseña una defensa de la fe cristiana, siguiendo el mandato que hay para toda la iglesia en 1 de Pedro 3:15, que dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa. Esa palabra es la palabra apología, que es una palabra griega de donde viene nuestra palabra apologética, y tiene que ver con una defensa de nuestra fe. Y quiero que puedan notar algo antes de empezar a hablar de temas de autonomía sexual, ideología de género, cristiano gay, todos esos temas que quizás uno viene con los pelos de punta. Podamos entender que esta defensa de nuestra fe es una defensa que no solamente importa lo que decimos, sino la actitud con la que lo decimos. Y mírense que hay dos adjetivos ahí: se hace con mansedumbre, con humildad y con reverencia, en el temor del Señor. Entonces eso tiene que estar presente en nuestra iniciativa como apologistas o como predicadores de este evangelio. Y de hecho, si ustedes notan, dice: ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Así que la apologética está subordinada al evangelismo o al evangelio en sí mismo. Esta es la esperanza que hay en nosotros: dar a conocer al Dios verdadero, al único Dios verdadero que se ha revelado en su palabra, que se ha manifestado en carne, Jesucristo, en quien tenemos esperanza porque Él murió por nuestros pecados, resucitó. Y ese es el mensaje que tenemos, y es una de las funcionalidades más extraordinarias de la apologética. Y la apologética es necesaria porque las personas tienen su entendimiento entenebrecido, porque su corazón está nublado, pero los argumentos no pueden cambiar el corazón. El evangelio sí puede cambiar el corazón. Entonces empecemos con eso en mente. Ahora, este problema que tienen todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros, es un problema que está en el corazón, no en la cabeza. No es un asunto de cuántos argumentos podamos dar, cuántos debates podamos ganar. El evangelio consiste de una persona, que es Jesucristo. Ahora, ese problema de la humanidad no es un problema del siglo XXI. Este problema de la autonomía sexual en un mundo, podríamos decir en un mundo, porque ese problema está desde tiempos antiguos. De hecho, todo empieza en Génesis, capítulo 2. Quisiera rápidamente pudiéramos ver cómo es a grandes rasgos esa historia de la caída y por qué estamos donde estamos respecto de nuestro pecado y ante Dios. Todo empieza con lo que Dios dice. ¿Ven que está la palabra en azul? Dios dijo algo a Adán,
de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esa es la palabra de Dios. Y el Señor está afirmando que va a morir. En otras palabras, Dios le está diciendo a Adán: obedece mi palabra, al decirle que no comas del fruto. Y lo interesante es que la caída o el descenso de esta historia de la humanidad empieza por poner dudas sobre lo que Dios dijo. Quiero que noten eso. La tentación inicia con la siguiente palabra: con que Dios os ha dicho. Miren lo que está haciendo. Realmente se trata de poner en duda la palabra de Dios. Es el primer ataque contra la autoridad de la palabra de Dios. Y después de ese ataque viene entonces la negación. Es como que ir un paso más al fondo. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Si ustedes recuerdan lo que Dios había dicho, ciertamente moriréis. Completamente lo opuesto. Después de la duda viene la negación y aún hasta la reinterpretación, porque dice Satanás: si no sabe Dios. Es como si Dios dijo esto, pero realmente quería decir otra cosa. Debe reinterpretar lo que Dios dijo. ¿Y a dónde termina todo? En ese ofrecimiento de seréis como Dios. Para mí esto es impresionante, porque cuando yo pensaba en Adán y Eva y en este relato, yo me imaginaba, bueno, al final el pecado fue que tomaron un fruto y comieron del fruto, o desobedecieron a Dios. Pero hay una implicación muy profunda en esto. Ellos están diciendo: yo quiero ser mi propio Dios. Es decir, yo determinar el bien y el mal por mí mismo, determinar la verdad por mí mismo, desarrollar mi propia cosmovisión, mi propia forma de ver el mundo a mi manera. Y esa es la marca de toda la humanidad después de esto. Ahí es donde empieza una batalla entre dos cosas: la palabra de Dios y la palabra del hombre. Ese día empezó una lucha entre dos religiones. Ustedes dirán: hay muchísimas, pero realmente se pueden resumir en dos: o empiezas con la palabra de Dios, o empiezas con la palabra del hombre en todas sus variantes y distorsiones que puedan existir. De hecho, el Señor Jesús tan radicalmente decía que no había un punto intermedio. No puedes tener un punto intermedio: o estás en la luz o en las tinieblas, o recoges o desparramas, o estás conmigo o contra mí, dijo el Señor. O edificas tu casa sobre la roca o sobre la arena, o vas por el camino ancho o por el angosto. O empiezas con la palabra de Dios o con la palabra del hombre. Y este punto de partida da como resultado una cosmovisión bíblica si partimos en la palabra de Dios. Y de hecho, ser cristiano no es como que simplemente pienso como el mundo, pero ahora voy a la iglesia, o pongo a Cristo como si fuera una cereza en el pastel de mi vida cristiana o de mi vida. No, ser cristiano implica que toda tu vida ahora ve a través de los lentes de la palabra de Dios y entiendes el mundo, y todo cambia en relación a eso. Tienes una cosmovisión cristiana. Pero si no partes de ahí, no hay otra alternativa que partes en la palabra del hombre y tienes una cosmovisión secular. Y vivimos en un mundo que es gobernado por una cosmovisión secular. Para no ir muy lejos, Colombia. Esa fue una foto que me tomé el día de mi grado, y ustedes ven quién está detrás, ¿cierto? Y no es que yo tenga algo en contra del Che Guevara, sino quiero que ustedes noten que desde las instituciones de nuestro país y de nuestros países hay toda una filosofía y toda una forma de pensar que es secular, humanista, en donde el hombre nace bueno, la sociedad es la que lo corrompe. Realmente necesitamos leyes, educación, psicología, instituciones, buena voluntad humana, y el mundo será un lugar mejor. No se necesita un evangelio según esta cosmovisión. Eso es el humanismo. O el relativismo: pues no hay verdad absoluta, esa es tu verdad, esta es la mía. O el naturalismo, el materialismo, que es: pues no hay Dios, somos producto del azar, de las moléculas, somos realmente animales más evolucionados. Entonces hay una cantidad de ideas que todos son formas de esa cosmovisión secular. Y nos encontramos, como antaño también, en una sociedad en donde cada cual hace lo que bien le parece, porque en esos días no había rey en Israel como en el día de los jueces. Y claro, eso tiene una cantidad de problemas y de confusiones, porque si no hay una verdad en la que podamos pararnos firmemente, pues quedamos a las expensas de lo que se nos pueda ocurrir. Quedamos ante diversidad de pensamientos, políticas, propuestas cambiantes de la sociedad, relativismo, ideas como todas estas. Por ejemplo, la foto la tomé en un centro comercial cerca de mi casa, en donde el orgullo gay estaba pues floreciente.
fuerte, en donde vemos que simplemente todo esto es algo que es de esperar ante una cosmovisión secular y los hombres simplemente dejándose llevar por su corazón pecaminoso, donde ya la puerta está abierta al divorcio y donde también el materialismo, el ateísmo de hecho es una opción en la que muchas personas están tomando porque eso es equivalente a ser inteligente, ser ateo, ser inteligente, ser listo. Ahora quisiera que pudiéramos poner en perspectiva todas estas cosas que vemos en nuestra sociedad y entendamos que todos estos son síntomas, no son el problema en sí, sino son síntomas de un problema que está en el fondo del corazón humano. Así que la solución no está en atacar los síntomas, sino en ir al corazón. Ahora, partiendo desde la palabra de Dios, nosotros podemos estructurar una cosmovisión bíblica y de hecho Respuestas en Génesis tiene un recorrido en el Museo de la Creación y una conferencia y muchas enseñanzas se basan en una cosmovisión bíblica que resumimos en 7 eventos de la historia, las 7 Cs de la historia, que quisiera enunciar rápidamente para ustedes porque ese es el punto de partida bíblico. ¿Ustedes han escuchado el storytelling? Está de moda, ¿no? Como los storytellers, como de contar una historia, ¿cierto? Pues Dios saben que contó una historia, pero no una story, sino una history. O sea, Dios contó la historia en la historia misma. Y esa historia empieza con la primera C, que es creación. Dios crea todo por el poder de su palabra, de la nada, una creación buena en gran manera. El pecado entra por la desobediencia de los seres humanos, de Adán, responsable, y las cosas en la creación cambian, corrupción. Algo cambia en toda la creación y ahora estamos de este lado, en el lado negro de la imagen, y ocurrieron unos eventos también que narra Génesis, en Génesis 6, el diluvio global, catástrofe. Se salvaron 8 personas en el arca que Dios mandó construir a Noé. Después esas personas salieron, el Señor les dijo dispérsense por todo el mundo, pero ellos en lugar de multiplicarse se quedaron todos juntos en un lugar para hacerse un nombre para ellos mismos. Pero el Señor descendió y confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra, confusión. Eso está en Génesis capítulo 11. Y después avanza toda la Biblia y desemboca en la persona de Cristo, el Creador que se hace criatura, que se introduce en la creación y que es el cumplimiento de todas las promesas que han sido hechas desde Génesis, de hecho, para la redención y para la restauración de todas las cosas a través de la persona y la obra de Cristo, que va a la cruz, que muere por nuestros pecados, que sufre nuestro castigo, el justo muriendo por los injustos y que resucita al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y Dios muestra cuánto nos ama porque nosotros no merecíamos un Salvador ni el perdón, pero Él lo ha provisto por gracia y ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ahora estamos a la expectativa de la consumación de todas las cosas, la restauración de un nuevo cielo, una nueva tierra, en donde las lágrimas serán enjugadas, ya no habrá más llanto, no habrá más muerte ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis 21:4. Pero también habrá juicio para los que no fueron salvados por Cristo, pero vida eterna y salvación para su pueblo. ¿Ven las 7 Cs de la historia? Creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz y consumación. Eso da para toda una serie de conferencias, pero quería que tuvieran como un panorama. Cuando uno toma como punto de partida la palabra de Dios, entonces eso te da una base para definir qué es un ser humano, para definir y entender quién es Dios, quién soy yo, qué es el matrimonio, qué es el sexo, qué es el género, qué es el valor de la vida, muy claramente definidos. Pero si partimos por la palabra del hombre, pues ¿qué definición hay? Lo que hemos visto. Y no podemos esperar ni pedir menos. Así que pensemos en algo. El debate de la autonomía sexual en un mundo posmoderno es un tema de cosmovisión, pero en el fondo también es una cuestión de autoridad. O sea, permitimos que nos guíe la autoridad de la palabra del hombre, o la autonomía humana en todas sus formas, o vamos a dejar que sea la palabra de Dios nuestra guía en este tema. Si nos equivocamos en esto, pues por supuesto vamos a dejar sin fundamento toda la cosmovisión bíblica y todo lo que eso implica, y el evangelio, por supuesto. Así que la propuesta de Respuestas en Génesis es restaurar los fundamentos que están en nuestra fe.
y atacar al fundamento de la otra cosmovisión. ¿Cómo se hace eso? Apuntando al corazón, predicando el evangelio con autoridad y utilizando la apologética como una herramienta, por supuesto, en estos tiempos. Ahora vamos a entrar en un viaje por Génesis y vamos a ir profundo por ese tema de la teología del hombre y de la feminidad bíblica. Y quisiera que siguiéramos el ejemplo del Señor Jesucristo. Al Señor en su época había una discusión de en qué casos era legítimo divorciarse de su esposa. Y en Mateo 19 a él le preguntan, y la respuesta que el Señor da, a pesar de que él era Dios encarnado y pudiera haber dado un concepto diferente, lo que él hace es remitirlos a Génesis. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús está citando Génesis 1:27. Y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús está citando Génesis 2:24. Algunas personas creen que Génesis 1 y Génesis 2 son dos relatos diferentes de la creación, pero Jesús nos está mostrando que este es un solo relato que se refiere a la misma pareja que Dios creó en el principio, varón y hembra, y que los unió. Entonces vamos a hacer eso, vamos a entrar en Génesis y vamos a ir a Génesis capítulo 1 y a Génesis capítulo 2. Noten que Jesús dijo esto alrededor de 4000 años después de la creación de Adán y Eva. Y nosotros estamos 2000 años después. Es decir, si 4000 años desde la creación no habían cambiado todavía las reglas de juego en cuanto a esos principios, ordenanzas de la creación, pues mucho menos han cambiado 2000 años después. Entonces tenemos que hacer lo mismo, ir a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero antes de eso quiero decirles algo. Esta conferencia está estructurada de tal forma que primero vamos a hablar del fundamento bíblico y teológico, después vamos a hablar de una parte pastoral en casa y finalmente la parte apologética. Y esto es intencional y quiero que ustedes se vayan con esto en mente. Esto es intencional porque la intención nuestra no es ser reactivos, salir simplemente a hacer arengas y en contra de la homosexualidad y en contra del cristiano gay, en contra del lesbianismo, sino tenemos que, en lugar de ser reactivos, simplemente buscar atacar lo negativo. Necesitamos enseñar qué es lo correcto, o sea, entender qué es lo que estamos defendiendo. Y eso a veces nos ha faltado, a veces ni siquiera lo entendemos nosotros mismos qué es lo que estamos defendiendo, qué es lo que debería ser. Así que vamos a empezar. Y la primera premisa es esta, es que si no entendemos la función y el propósito en el diseño original, no tenemos derecho ni plataforma para tratar con la perversidad sexual de nuestros días. Y por eso cuando vamos a Génesis 1 vemos un relato de 6 días de creación en donde Dios, en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y empieza una descripción de la creación por días, en donde inicialmente había tinieblas, pero el Señor, ¿saben qué hace? Crea la luz, Dios hace la luz. Algunos creen que esas tinieblas se refiere a fuerzas demoníacas o espíritus malignos que estaban dominando la tierra. Pues por lo que parece en el texto no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con oscuridad que el Señor resuelve con una luz que ilumina la tierra, que permite tener días y noches desde el primer día, y una luz que además, dice él, vio Dios que la luz era buena. Y esta luz es buena porque está cumpliendo el propósito y la función por la que el Señor la pensó que hiciera. Cuando la luz ilumina, entonces está cumpliendo su función. Después, el Señor toma esa tierra que había formado en el primer día y empieza a darle forma, empieza a moldearla, toma los materiales del día 1, los separa y los sortea y hace tierra, aparece tierra seca y mares. Y nombra lo seco tierra de la reunión de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. El Señor mira todo esto y todas estas cosas están reflejando lo que Dios quiso que hicieran. Están cumpliendo su función y su propósito y por eso son buenas. Y después el Señor de esa tierra dice que brotaran plantas, que hubiera hierba, que hubiera frutos y que dieran frutos los árboles, también hierbas que dieran semillas. Y eso sucedió y vio Dios que era bueno, porque estaba sirviendo su función y propósito y reflejando la bondad del Creador. Hoy en día el crecimiento de una planta, de un árbol para que dé fruto toma meses, ¿cierto? O años puede ser. Pero ese día fue algo muy rápido, porque en ese mismo día de la creación, cuando brotaron esas plantas, ya estaban produciendo fruto que el Señor quería que produjeran.
¿sí? Y por eso eran buenas, porque estaban sirviendo a su función. Y después el Señor, en la expansión de los cielos, que está desocupada todavía, dice que la llena de estrellas, de planetas que fueron creados para alumbrar sobre la tierra. Si ustedes miran en ese relato en Génesis, aparece la palabra para varias veces. Y eso implica un propósito, implica una función de esos lumbreras en el cielo, para alumbrar la tierra, separar el día y la noche, para hacer señales de las estaciones y los años. ¿Saben qué fue? Fue así ese día. Ya había luz ese día desde las estrellas acá en la tierra, porque estaba cumpliendo ese propósito que Dios había querido que cumpliera. Y en el día quinto, esas aguas estaban vacías y el Señor empieza a llenarlas de aves, de animales marinos, los cielos de las aves, y también ve que esto es bueno. Está reflejando la bondad de Dios y cumpliendo su función. Y también los animales terrestres en el día sexto, que también son creados, todo lo que se mueve sobre la tierra, vio Dios que era bueno. Y ustedes dirán, ¿y toda esta redundancia por qué? Es importante que entendamos algo, y es que esa descripción que hay de la creación, que es buena, no es porque hubiera maldad, porque de hecho la maldad no existía todavía. De hecho, Dios es bueno desde la eternidad pasada, no había maldad. La bondad de Dios es algo que es intrínseco a Él. Y todo esto era bueno no porque no fuera malo, sino porque estaba reflejando el propósito que Dios le había dado. ¿Y el día sexto saben cómo termina? Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Por supuesto, la creación del hombre es algo especial, hay muchos detalles más amplios respecto de todo lo demás. Y después de que ese día sexto se termina, vemos a la humanidad hechos a la imagen y semejanza de Dios. Vemos que han de ser fructíferos, que han de procrear, que han de poner orden a la creación, que han de gobernar la tierra. Y cuando toda esa creación se termina, cuando ya está creado el hombre y la mujer, ¿saben cómo termina esto? Vivió Dios todo lo que había creado y que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Ahora, antes de salirnos de Génesis 1, quisiera que viéramos unas implicaciones de eso bueno en gran manera y lo que implicaba la creación de Adán y Eva y de los seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso es muy importante porque nos va a permitir entender también los roles y las funciones, y nos va a permitir entender la teología de la hombría y la feminidad. Tiene que ver con la imagen de Dios. Este hombre y esta mujer, este varón y hembra, que fueron creados a la imagen de Dios, ellos fueron creados para representar el señorío de Dios aquí en la tierra. Las personas, ¿saben que en la antigüedad hacían ídolos? O sea, se hacían una imagen de Dios. Y de hecho el mandamiento primero y segundo dice: no te harás imagen de Dios, ni ninguna semejanza. Porque Dios no quería que hicieran imágenes de Él, porque Él mismo había puesto una imagen suya en la humanidad. Y estas personas habrían de representar a Dios en la tierra y extender su gloria por toda la creación. Al multiplicarse y llenar la tierra, ¿saben qué habrían de hacer? Pues habrían de llevar la gloria de Dios por toda la tierra, empezando en el Edén hasta lo último de la tierra. Eso suena como al propósito del evangelio ahora, ¿no? Pues ese propósito de Dios sigue vigente, solamente que ahora a través de personas restauradas en Cristo, que Él está moldeando a su imagen para que su gloria llene toda la tierra. Así que la imagen de Dios es algo tan importante en la humanidad que de hecho después del diluvio, ¿saben qué es la razón por la que el Señor le dice a Noé que el asesinato es algo que requiere la sangre o la justicia, una justicia especial? Porque si un hombre derrama la sangre de otro hombre, es un asesinato, porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Por eso el asesinato es algo grave. Y también por eso, si entendemos las implicaciones de nuestra vida como imagen de Dios, cuando pecamos, por ejemplo, estamos hablándole al mundo la imagen de Dios como si fuera una mentira. Estamos diciendo, por ejemplo, que Dios es un mentiroso si mentimos.
estamos diciendo que Dios es un ladrón si robamos, que es un asesino. De hecho, David cuando pecó con Betsabé, ustedes saben que él mintió, él asesinó, él adulteró, todos son pecados que podría decirse que son hacia otros. Pero en su arrepentimiento en Salmo 51, él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque es como que cada vez que nosotros estamos pecando, estamos transgrediendo cósmicamente a la imagen de Dios en nosotros. El pecado tiene implicaciones muy profundas respecto de nuestra imagen de Dios. Ahora, la imagen de Dios tiene dos aspectos, un aspecto estructural, que vamos a ver en Génesis capítulo 1, y un aspecto funcional. Vamos a empezar por el aspecto estructural de la imagen de Dios en la humanidad. Y vemos que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra que utiliza el hebreo para hombre aquí en Génesis es la palabra hebrea Adam. Y esa palabra hebrea Adam puede tener tres significados diferentes. Puede ser el nombre del primer hombre, Adán. También puede significar hombre en sentido general. O también puede significar la humanidad. De hecho, en Génesis 6:5, cuando se habla de que toda la humanidad estaba corrompida, estaba corrupta, se habla de que Adán estaba corrupto. Entonces se refiere a la humanidad. Entonces aquí podemos ver quién fue creado a imagen de Dios. ¿El hombre, solamente los varones? ¿O solamente Adán? ¿O la humanidad? Pues es impresionante porque el texto nos deja ver que bajo esa categoría que Dios dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que hay dos subcategorías que designan a Adán, a la humanidad, ambos creados a la imagen de Dios. O sea, Adán es creado a la imagen de Dios, es decir, la humanidad que tiene dos formas diferentes de humanidad, hombre y mujer, que son diferentes, varón y hembra, son dos palabras diferentes en el texto original, para hombre y para mujer, y para Adán. Así que tenemos una primera idea muy importante, y es que tanto el hombre como la mujer, ambos son creados a imagen de Dios, y por lo tanto, ambos tienen un valor intrínseco por el solo hecho de existir como creación de Dios, como hombre y como mujer. O sea, un valor que no se cuestiona por lo que hacen, o sea, que no tiene que ver con su contribución a la sociedad, si tuvo hijos o no tuvo hijos, o de si es inválido o no es inválido, o si es ciego o no es ciego, si tiene una enfermedad, o de si no ha nacido. Hay un valor intrínseco en la imagen de Dios en cada ser humano, varón o hembra. De hecho, en 1 de Pedro 3, me gusta este pasaje porque es un pasaje en el que el Señor nos habla a los esposos y hay una razón que Pedro está hablando a los maridos para tratar a sus esposas con honor, y es que ellas han sido creadas como ellos. No se refiere a que hayan sido salvadas como ellos. El solo hecho de ser creadas ya es suficiente para que ellos los vean como coherederas de la gracia de la vida. Maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Está refiriéndose a Génesis 1. Portadoras de la imagen de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que tenemos una conclusión muy importante en este primer aspecto estructural de la imagen de Dios en nosotros, y es que hay igualdad en valor entre hombres y mujeres. Eso está completamente claro desde la Biblia. Jamás la Biblia, desde Génesis 1, está enseñando que hay una inferioridad o superioridad en el valor entre hombres y mujeres. Quizás por el pecado de muchos en tiempos presentes y pasados, quizás sí se ha visto quizás erróneamente de esa forma. Pero jamás la Biblia está enseñando eso, está enseñando igualdad en valor porque son creados a la imagen de Dios. Ahora vamos a pasar a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, como vimos, es un relato no diferente de la creación, sino que es el mismo relato, pero Génesis 2 se centra en lo que ocurrió en el día sexto de la creación. Génesis 1 apenas nos dice creó varón y hembra y les dijo fructifiquen, multiplíquense, y ahí quedó. Pero si uno pone la lupa en el día sexto, eso es lo que está haciendo Génesis 2, mostrándonos qué pasó durante ese día. Y durante ese día ocurrieron cosas que son impresionantes. Y la primera cosa que quiero que noten como contraste es que Génesis capítulo 1 termina ¿cómo? ¿Se acuerdan cómo terminaba?
diciendo que Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Todo eso bueno. Buena la creación, reflejando la bondad de Dios, reflejando el propósito por el que había sido creado y todo esto. Y lo impresionante es que Génesis capítulo 2 de repente nos estrella con algo, y es que, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La primera cosa que aparece que no es bueno, y aquí quiero mostrarles una foto mía a los 18 años. Yo sé que ya están pensando algo, ¿cierto? Los efectos de la caída. Ahí yo los he sufrido en mi cabeza. Y realmente no estaba completo este hombre, no era bueno que estuviera solo, sino es hasta que el Señor trae a la mujer y lo une a él, que él puede decir al final del día sexto, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Es decir, Dios no diseñó al hombre para estar solo. Y por eso decir que no era bueno es porque no estaba todavía sirviendo a su función para cumplir el propósito de Dios, como lo vimos con todo el resto de la creación, que ya estaba cumpliendo y estaba listo para cumplir su función. Un paréntesis, algunos pueden ser llamados a la soltería para la gloria de Dios. Entonces Génesis 2 nos permite ver otro aspecto de la imagen de Dios, que es ese aspecto funcional. Ya vimos el aspecto estructural, igualdad en valor, por ser a la imagen de Dios ambos, pero ahora vamos a ver el aspecto funcional, es decir que el hombre y la mujer son diferentes y tienen funciones o roles diferentes desde la creación, desde las ordenanzas de la creación. Y hay algo interesante acá, y es que, por ejemplo, cuando Pablo habla de estos temas, de los roles de hombre y de mujer en el Nuevo Testamento, él hace referencia también a Génesis 1 y Génesis 2. Pero él dice algo interesante. Él, por ejemplo, habla de algo y dice, Adán fue creado primero, como un argumento que está dando Pablo, ¿no? Yo siempre decía, pues eso qué tiene que ver, o sea, al final no parece como algo tan relevante. Pero cuando uno va a Génesis 2 y se da cuenta todo lo que pasó antes de que Eva fuera creada, o sea, todo el tiempo que transcurrió cuando Adán estaba solito, ocurrieron muchísimas cosas que realmente hacen una diferencia y que nos dejan entender los roles inicialmente del hombre y obviamente después de la mujer. Entonces miremos Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí hay dos palabras y vemos que al Dios darle a Adán, al hombre, porque la mujer todavía no estaba creada en ese momento, ese propósito, esa función de labrar el huerto, de alguna forma podremos ver en el rol del hombre su función como un proveedor, como un trabajador para proveer. Labrar la tierra era para producir los frutos. Los frutos después del pecado obviamente había que sudarlo y iba a ser más difícil, pero el trabajo siempre estaba desde el principio, o sea, era parte antes de la caída. Entonces vemos una primer función de la hombría bíblica en el diseño original de Dios, y es la de ser un proveedor. Ahí estaba Adán para labrar, y después dice, y para que guardara ese jardín. De hecho, esa palabra de guardar también se puede entender como proteger, como una especie de protector o guardián del lugar. De hecho, estas dos palabras, labrar y guardar, en el hebreo cuando aparecen juntas más adelante en los libros de Moisés, se refieren a la labor de los sacerdotes y los levitas al cuidar el tabernáculo, por ejemplo. Entonces, el hombre tiene un rol de proveedor, también de protector, de guardador, pero miren esto otro, y es que el Señor mandó Jehová Dios al hombre diciendo, fíjense que el Señor le está hablando al hombre, la mujer todavía no estaba en escena, no había sido creada. El Señor le confía su palabra a este hombre y le da una ordenanza, ¿cierto? No comerás de ese fruto. Es decir que Eva sabía de esto, sabía de la palabra de Dios. ¿Por quién? Por Adán. O sea, Adán fue el que recibió la palabra de Dios y era el encargado de transmitirla a su esposa y a su familia. Y ese es un rol importantísimo de la hombría bíblica. Puede ser aquellos que estamos encargados de la palabra de Dios para transmitirla a nuestra familia. Es como un rol de pastor. Y hay otra implicación aquí en lo que sucede en Génesis 2. ¿Ustedes saben qué pasa después de esto? El Señor pone a Adán a nombrar los animales. Y eso, poner nombres en la Biblia, pareciera que uno no le ve algo especial en esto que está pasando acá. Pero nombrar en la Biblia no es nada insignificante.
cuando alguien nombra a otra persona es una muestra de autoridad hacia esa persona. Los padres dan nombre a sus hijos, por ejemplo. De hecho, Dios le cambiaba el nombre a algunas personas. O sea, era como que definiendo su identidad. Cuando Adán está haciendo eso, ¿saben Adán qué está haciendo? Está ejerciendo parte de esa autoridad que Dios le ha dado sobre la creación al poner nombre a los animales. De hecho, Dios le puso el nombre a la humanidad. En Génesis 5:2, un dato curioso, ustedes leen ahí que el Señor llamó a ellos Adán, el día en que fueron creados. El Señor fue el que nombró a la humanidad y le dio el nombre de Adán a la humanidad. Así que esto implica un rol de autoridad dado por Dios, y como representante de la humanidad, pues Adán estaba haciendo ese primer aspecto de autoridad al mundo al nombrar los animales. Pero pasa algo, él se da cuenta que todos están en parejitas y dice que más Adán no se halló ayuda idónea para él. Algo pasa ahí. Y el Señor entonces dice, voy a hacer una ayuda idónea para él. Y cuando trae a Eva a Adán, ¿saben Adán qué es lo que hace cuando la ve? Génesis 2:23. Entonces, mira lo que el hombre dice. Adán está diciendo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Adán está poniéndole un nombre a su esposa. Este nombre que le pone antes de la caída es interesante porque es la versión femenina del mismo. La identifica que no es como un animal, es como él, es una varona, pero le da nombre. Y eso para mí es muy significativo, porque cuando Adán está nombrando a su esposa, está reconociendo sí que es creada a la imagen de Dios porque es como él, es varona, pero también está ejerciendo ese rol de liderazgo y autoridad que el hombre tenía por diseño respecto de la mujer y no al revés. Entonces, de hecho, Adán también le da un nombre a Eva después del pecado. Adán la nombra Eva. No es Dios, sino es Adán quien le da ese nombre. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Génesis 3:20, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces tenemos aquí, desde Génesis, unos roles para el hombre, unas funciones que reflejan la imagen de Dios. Porque de hecho cada uno en sus funciones y roles como hombre y mujer estamos reflejando atributos y facetas del carácter de Dios mismo, como humanidad y como creados a imagen de Dios. En este caso el hombre como protector, como proveedor, como pastor y como líder. Y claro, la palabra líder puede ser en algunos momentos malinterpretada o malentendida como una persona que simplemente dice cállate que aquí yo mando. Pero realmente si uno ve lo que implica ser un líder, aquí se ve como esa persona que lleva la carga, que es responsable por las personas que tiene bajo su cuidado, que ve los dones de otros, que les anima, que los impulsa, que los guía. Y de hecho el Señor Jesucristo es ese ejemplo de lo que significa ser un hombre que hace esos roles de manera perfecta. La mujer, vamos a mirar ahora a la mujer. Todo lo que hablamos, fíjense, fue antes de que Eva fuera creada, o sea, Adán fue creado primero y todo lo que había ahí. Por eso es que Pablo le da importancia a ese pequeño dato. Ahora la mujer dice que en Génesis 1 que ellos habrían de multiplicarse y llenar la tierra. Y imagínense a Adán cómo habría de poder reproducirse él solo. Entonces aquí hay implícita una primera función o rol de la mujer que es único, que solamente ella puede hacer, y es ser madre. Lamentablemente yo quisiera ser madre, y a veces dicen que soy una madre, pero es imposible. O sea, no tengo los órganos, no tengo el vientre, no tengo los senos, es imposible, no lo puedo hacer. Pero la mujer, por diseño de Dios, fisiológicamente, es la que puede ser madre. En algún momento yo pensaba cuando se hablaba del tema del aborto y todo esto, yo decía, con una persona he estado unido físicamente, una persona aquí en la tierra, he estado unido físicamente mi cuerpo con el de ella de una manera única, y es con mi mamá. O sea, estuvimos conectados con ellas, y eso es algo, es una idea de Dios para la mujer, para cuidar, para alimentar, para amamantar sus propios senos. Imagínense cuando antes no existía la leche en polvo y todo eso, o sea, el bebé necesitaba 100% su mamá, si no moría. Entonces es algo que la mujer puede hacer y que el hombre por diseño jamás puede hacer. Entonces, otro paréntesis, una mujer que no puede tener hijos entonces no está
mostrando la imagen de Dios a la creación? Sí puede, porque ella no solamente por ser madre está cumpliendo ese propósito, sino también por el hecho de existir, está reflejando al Señor. Y además puede ser ayuda idónea. Una pareja que no tenga hijos, pues está reflejando perfectamente muchos de los roles de la creación. Entonces, algo también aquí interesante es que aparece la palabra para cuando el Señor Dios trae al hombre, la mujer, y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, la mujer, por diseño de Dios, fue hecha para ayuda, como ayuda idónea para el hombre. Y ese es otro de los aspectos estructurales del rol de la mujer, como ayuda idónea. La palabra ayuda hoy en día quizás tiene una connotación como de inferioridad, pero eso no es lo que la Biblia quiere implicar. Quizás desde un punto de vista humanista y una cosmovisión secular, sí, como que ayuda a alguien inferior, pero la Biblia no es así. De hecho, es a tal punto que en este libro Revolución Sexual, una perspectiva bíblica de un análisis médico, la doctora Katy de Núñez, ella nos ayuda a ver que en la Biblia ese vocablo, eser, que es el que implica ayuda, aparece 21 veces en el Antiguo Testamento, y la mayoría de esos casos se refiere a Dios como ayudador. Entonces, por supuesto, en la cosmovisión bíblica no implica ningún grado de inferioridad respecto del hombre. Por consiguiente, es evidente que el concepto de ayuda idónea no tiene una implicación de inferioridad, sino que se refiere a alguien que trabaja al lado de la persona a quien ayuda para llevar a cabo la labor que el Señor le ha encomendado. De hecho, cuando una mujer es ayuda para el hombre, está reflejando una faceta de la imagen de Dios en ella, el Señor como ayudador. Pero importante, no significa inferioridad, a pesar de que la sociedad quiere hacernos creer eso, que ser ayuda es ser inferior. Eso no lo dice la Biblia. Y ayuda idónea, esa implicación de esa palabra idónea es un término hebreo. Algunas fuentes consultadas, dice la doctora Katy, mencionan que esta palabra proviene del hebreo nokaj, que significa estar enfrente de o estar opuesto a. La igualdad entre ambos sexos está relacionada con su dignidad y su valor ante Dios. Sin embargo, son opuestos, pero no como si fueran enemigos, sino porque son diferentes en género, en su diseño, en su forma de ver la vida y reaccionar ante ella. Entonces tenemos una de las grandes conclusiones de esta primera charla, y es que tenemos igualdad en humanidad, ese primer aspecto estructural de la imagen de Dios, pero tenemos distinción en funciones y en roles, que es el aspecto funcional. Entonces tenemos al hombre en sus roles de líder, proveedor, protector, pastor, la mujer como ayuda idónea, quien nutre, quien es la madre. Y esto el Señor lo une como un matrimonio, un hombre y una mujer de por vida que se hacen una sola carne. Entonces aquí entendemos que esta idea de ser ayuda idónea y de cumplir estos roles y funciones tiene una implicación de ser un complemento unos con otros. En este caso, los engranajes que ustedes ven ahí, imagínense que son engranajes que tienen el mismo material y pesan lo mismo. O sea, se podría decir que tienen el mismo valor, pero su diseño está hecho para funcionar en conjunto, para complementarse. Si ustedes, por ejemplo, pusieran los dientes del engranaje a girar, uno enfrentado contra el otro, pues los dientes se desgastarían y se destruiría el engranaje. Pero si se ponen a funcionar de manera complementaria, entonces esto funciona. Y por eso lo que vemos en Génesis es que el diseño original de Dios, o sea, esa distinción de función, destaca es complementarianismo y no la desigualdad. Así que tenemos estas distinciones en función aún por diseño. Esto no es una cuestión teórica, es porque si el Señor nos diseñó con esos propósitos y con esas funciones, entonces nuestro cuerpo también está acorde con eso. O sea, eso no es casualidad que un hombre sea un hombre y que tenga esos roles. Fisiológicamente estamos diseñados para cumplir esos roles. Es evidente y obvio la mujer con el vientre y sus senos para amamantar, eso es obvio, pero quisiera que pudiéramos ver algunas otras diferencias fisiológicas que por diseño el Señor puso en nosotros, que nos hacen distintos biológicamente. Por ejemplo, las mujeres convierten la energía más a grasa, los hombres más a músculo.
Dicen que hay una conexión entre la fertilidad y la gordura. O sea, parece que por estudios que se han hecho, entre más gorda sea una mujer o más grasa tenga, más probabilidades tiene de ser fértil. ¿Sí? Entonces, bueno, tiene una razón, una buena razón para ser gorditas las mujeres. Esos músculos, obviamente, pues en el hombre significan una diferencia también. O sea, si ha de laborar, ha de trabajar, ha de proveer, proteger. ¿Quién habría de salir a la guerra en un mundo caído? ¿Quién habría de proteger la familia? ¿Quién habría de cerrar la puerta? ¿Quién habría de trabajar con sus manos? Pues el hombre. Su cuerpo es más fuerte en ese sentido. Los hombres tienen más glándulas de sudor y disipan el calor más rápido. Las mujeres tienen tejido subcutáneo grasoso más grueso que los hombres y toleran mejor el frío. Y todas esas son diferencias que influyen en nuestros roles por diseño. Los hombres tienen más glóbulos rojos y mejor coagulación sanguínea. Por ejemplo, si se llegara a cortar a un hombre trabajando o lo que sea, pues rápidamente se sanan. Las mujeres no coagulan tan fácilmente, eso está por diseño. Pero también las mujeres tienen mejor almacenaje y circulación de glóbulos blancos, o sea, más defensas, más anticuerpos, más rápido, son menos propensas a enfermarse y su tiempo de recuperación es más rápido. Así que ese mito de que a los hombres les da la gripa más fuerte, es cierto. Eso es fisiológico, está fisiológicamente comprobado. De hecho, puede ser que teniendo la misma gripa o la misma enfermedad, nuestros cuerpos reaccionan diferente a los medicamentos entre hombres y mujeres. Eso es por diseño. Sigamos viendo más diferencias. Las mujeres, por ejemplo, en su cerebro tienen muchas más conexiones entre los dos hemisferios del cerebro y entonces por eso tienen una habilidad de hacer multitarea. Es obvio, eso está por diseño en el cerebro. Pueden tener hasta una intuición también de mujer porque analizan todos los factores y pueden llegar a conclusiones muy precisas. Eso está por diseño. Imagínense una mujer si no tuviera eso, ¿cómo hace para, de pronto mientras está cocinando, no se le ahogue el niño o mientras está amamantando, no olvidar la comida o una cantidad de cosas que implica como esa multitarea para hacer una ayuda idónea, para ser madre? Eso está por diseño. Así que no nos culpen mujeres porque nosotros también fuimos diseñados diferentes. Nuestro cerebro, por el contrario, está más lateralizado, o sea, tenemos menos conexiones. Pero ¿eso qué nos permite a nosotros? Pues nos permite pensar de una manera muy directa, muy concentrada, reaccionar rápidamente, estar resueltos, menos distraídos. Y eso también tiene que ver con nuestro rol de liderazgo. Eso es por diseño. Y todo eso es bueno. O sea, esas ideas de la creación en nuestro cuerpo son buenas. No tenemos que estar empezando a burlarnos unos de otros, que tan lento, que tan rápida, que yo sé que yo hago mejor esto, yo hago mejor lo otro. Es que por diseño somos diferentes. O sea, es de esperar que las mujeres hagan mejor unas cosas que los hombres y viceversa, porque estamos hechos para complementarnos. No es ahora el hecho de empezar a competir unos con otros a ver quién puede hacer más. Esa no es la idea de Dios. Y ambos, varón y hembra, en su diseño original, fueron buenos. Y son buenos. Sin embargo, cuando vamos a Génesis 3, seguimos avanzando. Miren, Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Lo hice así cronológicamente para que ustedes pues puedan, simplemente leyendo Génesis 1, 2 y 3, puedan recordar todo esto que hemos hablado. Y en Génesis 3 pasa algo y es que el hombre desobedece a la palabra de Dios y eso trae unas disfunciones a toda la creación y aún también los roles de hombres y mujeres. No es que los roles hayan cambiado, porque no cambiaron. Esos roles siguieron a través de la caída o a través de la corrupción que ocurrió, pero ahora con disfunciones, como que esos roles deben llevarse a cabo, pero ahora hay como una contracorriente para llevarlos a cabo. Y quisiera que viéramos esto. Esta caída, uno podría aprender muchísimas cosas de lo que hay escrito ahí en Génesis 3 en cuanto a la caída, pero quisiera destacar una en particular que tiene que ver con los roles de la creación. ¿Se acuerdan que Dios creó a varón y hembra para sojuzgar la creación? Y al hombre le dio un lugar de autoridad. Entre varón y hembra, el hombre tiene un liderazgo especial, ¿cierto? Miren lo que pasa en la caída. Satanás toma un animal, algo de la creación, que le dice a Eva lo que tiene que hacer, y Eva le dice a Adán. O sea, está todo al revés, ¿cierto? Es como una distorsión aún del orden de la creación lo que ocurrió ahí. Y lo interesante es que cuando ellos pecan, ¿saben el Señor a quién busca? A Adán.
El primero al que el Señor, Jehová Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Porque él era responsable. Pero fíjense, ¿quién fue la que fue engañada? Fue Eva. En últimas, ¿quién pudiera decirse que fue el que introdujo la maldad? Satanás. Pero nosotros no estamos en problemas por el pecado de Satanás. Estamos en problemas por el pecado de Adán. Ni siquiera el pecado de Eva. Cuando Pablo en Romanos habla de que cómo se introdujo la muerte en la creación, en el mundo, es por el pecado de un hombre. No el pecado de Eva, el pecado de Adán. Miren eso. Entonces, claro, la creación cambió. Maldita será la tierra por tu causa. Aquí vemos a Adán y Eva en un nuevo mundo que ha cambiado. Y miren cómo el rol de madre permanece, pero ahora a través de la caída con dolor dará a luz los hijos. Hay una disfunción, pero el propósito permanece en el caso de Eva. Hay otro asunto acá y dice ahí que cuando está hablando a Eva: y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y esto me parece confuso, la verdad. Yo decía, ¿será que entonces la mujer va a estar tan tragada del marido que todo el tiempo va a estar deseándolo? Pero pareciera que como eso es una maldición, o sea, el Señor está diciendo cosas que son maldición, no creo que se refiera a eso. Y de hecho, esa misma frase, tu deseo será para tal y él se enseñoreará de tal, aparece en Génesis capítulo 4, cuando Caín, el pecado está a la puerta y el Señor le dice: si hicieres bien no serás enaltecido, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Exactamente las mismas palabras. Miren lo que implica acá. Así como Caín tenía que no dejar que el pecado lo dominara, sino él poner el pecado en su lugar, parece que lo que está implicando acá es que Eva iba a desear controlar a su marido. O sea, ahora iba a ser difícil de liderar, porque iba a querer controlar a su esposo. Y como respuesta a eso, también pecaminosamente, el hombre iba a aplastarla o enseñorearse sobre ella de manera no correcta, probablemente sin amor, probablemente con violencia o probablemente con dureza, poniéndola en su lugar. Entonces también vemos ahí esa interacción de hombre y mujer en sus roles de liderazgo y sumisión, que también está ahora a través de la disfunción. Además, este proveedor, ¿se acuerdan ese que tenía que labrar la tierra y guardarla? Ahora hace lo mismo, pero con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea, el propósito no ha cambiado, pero sí a través de la caída. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Un proveedor, pero con dificultad. Así que tenemos un escenario en donde hay igualdad en humanidad, distinción en roles de hombre y mujer que son unidos por Dios, pero también a través de la disfunción. Pero esos roles no han cambiado. Ahora, el mundo dice, pues, funciones complementarias son una forma de machismo. Ayuda indica algo inferior. Pero en un sistema humanista puede significar eso, pero en un sistema teológico sabemos que no. No significa eso. En un sistema humanista te dicen roles igual que valor. Entonces vemos a una sociedad que está luchando por esa idea de que tienen que tener exactamente los mismos roles para sentir que tienen el mismo valor en la sociedad. Y hay una lucha entre hombres y mujeres en la sociedad, en las familias, aún en la iglesia. Pero esto no es bíblico. De hecho, la Trinidad, el Dios que nos hizo a su imagen, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, hay una implicación del Dios Trino que nos hace a su imagen. Y el mismo Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, uno en esencia, nos está enseñando algo. Nos está enseñando que aún en la creación, aún en la Trinidad, hay roles diferentes, a pesar de que todos son Dios. Hay roles de sumisión y autoridad entre las personas de la Trinidad, y eso en ningún momento significa que haya inferioridad en la esencia entre ninguno de ellos. Por ejemplo, el Padre creó a través del Hijo. El Padre envió al Hijo. El Hijo pide al Padre para enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica de Cristo, no de sí mismo. Eso lo dice el Señor en Juan. El Padre envía al Espíritu Santo. El Padre enviará al Hijo en la segunda venida. El Hijo entregará todo al Padre.
hay diferentes roles en la creación. Al punto de que el Señor en Juan 14:27 dice: ustedes han oído que se ha dicho, voy y vengo a vosotros. Yo les he dicho esto: si me amarais os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, ¿Jesús es inferior al Padre? No, en su rol el Padre es mayor que Él, no es mejor que Él. Quizás humanísticamente dijéramos, entonces Jesús no es Dios. Jesús sí es Dios, pero la función que Él tiene respecto del Padre en su rol, el Padre es mayor que Él y Él está sometido al Padre en obediencia. Eso no tiene nada que ver con valor. Y obviamente Jesús hizo esto. Y por supuesto el Señor es un gran ejemplo para que nosotros también podamos entender esto y seguir sus pasos, sin ser engañados por las corrientes de este mundo. Ahora, en el Evangelio, después de Génesis 3, viene una esperanza, porque en Génesis 3 mismo ya hay indicios de esperanza. Un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza a la serpiente. En Génesis 3 hay índices de esperanza porque el pecado de Adán y Eva, que inicialmente cubrieron con hojas de higuera, ahora estaba siendo cubierto por unas pieles de animales que Dios les había puesto y estaban apuntando a una redención que vendría en una persona, en el postrer Adán. ¿Recuerdan que Adán fracasó? Nosotros también hemos fracasado, como la imagen de Dios hemos fracasado. Realmente nuestra situación como hijos de Adán es irreparable, o sea, no interesa y no importa cuánto podamos hacer y intentar esforzarnos, si estamos en Adán, morimos. Por eso necesitamos a un nuevo Adán, un nuevo representante de una nueva humanidad, el postrer Adán, que no va a fallar donde Adán falló, que no va a fallar donde nosotros hemos fallado, que va a obedecer de manera perfecta donde nosotros hemos desobedecido. Jesús, la verdadera imagen de Dios. Colosenses 1:15 habla de Jesús, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3. Jesús es la verdadera imagen de Dios. Y este Cristo fue a la cruz llevando el castigo que nosotros merecíamos, murió en nuestro lugar. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que pudiéramos hallar la justicia que necesitamos en Él. Y resucitó al tercer día. Y por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso necesitamos una nueva vida, una nueva humanidad. Y a todos los que creyeron en Él, le recibieron, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Jesús se entregó por su pueblo y está formando un pueblo que se está conformando a su imagen, a la imagen de Cristo. Y ese propósito original de Dios en Génesis 1 sigue vigente a través de su pueblo. ¿Que tendrá su consumación perfecta? Ya lo vimos que sí, en las 7 Cs y en la Biblia, obviamente. Pero todo esto ocurre para la gloria de Dios. ¿Y saben qué? Para ir terminando, todo este misterio de los roles, de las funciones, de la hombría y de la feminidad, tiene su clímax en la persona de Cristo y del Evangelio. Casi todo tema teológico de la Biblia tiene su punto más culminante y más profundo en el significado que tiene en Cristo y en el Evangelio. Y esto ocurre. De hecho, si uno pudiera decir que el Evangelio por primera vez fue visible en la Biblia, sería en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Porque ahí ya Dios estaba creando un hombre y una mujer, y esa unión, dice el apóstol Pablo, representa como un misterio de la unión de Cristo y su iglesia. Entonces ese matrimonio humano que es heterorelacional, o sea, de un varón y una hembra, que es monógamo, no es producto de las emociones, ni necesidades físicas, ni procreación, sino que es una representación del Evangelio y de la imagen de Cristo y la iglesia. Y por eso vemos a Jesús modelando esos roles como ese varón perfecto, que se despoja a sí mismo por ella, que aún para protegerla y para salvarla entrega su vida al punto de sacrificarse por ella, que la ama y le sirve, que la santifica por su palabra. ¿Recuerdan la función que Adán tenía? Recibir la palabra de Dios. El Señor hace eso y lo habla Pablo en Efesios, como el Señor santifica a su iglesia por la palabra, para presentársela a sí mismo pura y sin mancha. Un matrimonio está proyectando al mundo el Evangelio. Por eso un matrimonio cuando se divorcia está proyectando una mentira.
Cuando hay infidelidad, está proyectando una mentira respecto del Evangelio. Cuando no hay esos roles de cabeza y cuerpo, está proyectando una mentira. Así que también esta unión de hombre y mujer se convierte como en una predicación, una proyección al mundo perdido del Evangelio, una proyección de pacto, una proyección de fidelidad, una proyección de rescate, una proyección de amor, de roles, de igualdad también en valor, como el Señor nos hace coherederos con Él. Y la iglesia, la asamblea de creyentes, también refleja las ordenanzas de la creación, aún en sus roles de liderazgo, sumisión, ayuda, y por eso el apóstol Pablo también trata esos temas refiriéndose a Génesis y a las ordenanzas de la creación. Cuando vemos todo esto, uno dice cómo responder. Uno quizás, cuando han escuchado todo esto, uno empieza a buscar culpables, ¿no? Entonces, mire, es que los machistas, ahí están, pintados. No, es que esa feminista sí, grave. O es que mi esposo, es que mi esposa, es que ella, es que él. Pero lo que quiero animarles es que a que podamos vernos a nosotros mismos, podamos mirar a nuestro interior, porque es ahí donde necesitamos encontrar el asunto. No buscar el pecado en otros. De hecho, a veces tendemos a responder con pecado al pecado de otros. Y eso no arregla las cosas, las empeora. Entonces, el llamado del Señor para todos nosotros es amoldarnos a su propósito en Cristo, restaurado en Cristo. Como hombres y como mujeres, poder, si hemos sido negligentes en nuestros roles, si hemos abandonado nuestro lugar o si hemos tomado el lugar que no nos corresponde, entonces el Señor está abierto para restaurar nuestra vida y para poder glorificarle a través de nuestra hombría y nuestra feminidad. Conclusiones. Si no entendemos la función y el propósito en el diseño original, no tenemos derecho ni plataforma para tratar con la perversidad sexual de nuestros días. Tengan eso muy en cuenta. Segundo, el diseño original de Dios, esa distinción en función destaca complementarianismo, no desigualdad, ya lo vimos. Tercero, vivamos nuestra hombría y feminidad según el diseño de Dios, restaurados en Cristo para su gloria. Al final, vivir nuestra hombría y feminidad le da gloria al Señor, ni siquiera es por nosotros. La ideología de género, para mí eso es una de las cosas más reveladoras cuando he estudiado todo este tema y aprendido. La ideología de género no tiene que ver con relaciones sexuales. ¿Saben con qué tiene que ver? Con eliminar todas las distinciones de hombría y feminidad ordenadas por Dios en la sociedad, en la familia y en la iglesia.